ver y poder pues saber que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Siempre que venimos aquí y abrimos la Biblia, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. No únicamente para ustedes, primeramente para mí. Amén. Todos vamos a ser bendecidos esta noche a través de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, hermano, pues quiero ver un tema bastante interesante, y es hablar acerca de una de las necesidades más grandes pues que el ser humano tiene, como es el hecho pues de hidratarse, tomar agua. La sed es algo que todos la padecemos. Amén. En algún momento usted llega a su casa de caminar, va al mercado, trabajar, va a jugar, cualquier cosa, usted se hidrata, toma agua. De hecho, se dice pues que el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Nuestros músculos, ¿verdad? Nuestros órganos internos, todo es agua. Todo ser vivo en sí, ¿verdad? Pues necesita del agua. Todo ser vivo, plantas, animales, herbívoros, carnívoros, todo ser vivo necesita del agua. Y no hay agua, no hay vida. Según pues algunos conocedores, dicen que ya después de 3 días que alguien no tome agua, se pueden a sufrir problemas renales y se cae una deshidratación, y eso puede conllevar pues a problemas mayores. Realmente de que es bien interesante saber que hay esa necesidad. Nosotros tenemos que saciarla continuamente, pero también esa misma necesidad se ve en el marco espiritual, en nuestro interior, en nuestra alma. También existe esa necesidad de hidratar nuestra alma, de hidratar nuestra vida interior, porque muchas veces nuestra vida, ¿verdad? Aquí todos nos vemos bonitos. Nadie conoce el corazón de nadie, nadie conoce la necesidad de nadie. Solamente usted y yo en lo personal conocemos nuestras necesidades. Conocemos cómo andamos en nuestro interior. Dios primeramente lo conoce, y también nosotros conocemos cómo está en nuestro interior. Cómo está esa necesidad de sed de nuestra alma. Y hay unos versículos muy conocidos, que usted creo que lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. Ahí tenemos, ¿verdad? Salmo 42, versículos 1 y 2. Si usted tiene bien, pues ponerse de pie, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios, pues se lo agradecería. En nombre del Señor, que nos pongamos de pie. Salmo 42, el tema de esta noche sería la sed del alma o sed de Dios, ¿verdad? La sed del alma, ¿verdad? O la sed de Dios. Y ese texto que es muy conocido, ¿verdad? Lo leemos en esta noche y dice de la manera siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí pregunta el salmista y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Pido, Padre bendito, que puedas tú, Señor, poner palabra en mi boca, Señor. Palabra de la cual, bendito Dios, sea tu voluntad que yo pueda hablar en esta oportunidad. Pido, Padre, que seas tú quien puedas, Dios mío, perdonar nuestras vidas, Señor. Tú puedas, bendito Dios, limpiarnos con tu sangre, Señor, purificar nuestra garganta, nuestras lenguas, nuestra boca, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y especialmente al mío, Señor. Te pido que me des, Señor, sabiduría de ti, Señor, y toda sabiduría humana, Señor, sea opacada en estos momentos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Decíamos, hermano, que esa es la necesidad más grande del ser humano, la necesidad más grande que nosotros podemos decir de manera general, de manera universal. Encontramos de que el ser humano, desde que somos concebidos, desde que nacemos, tenemos esa necesidad. Y aquí el salmista David, ¿verdad? Conociendo esa necesidad física, él la traslada a un plano espiritual. Y el versículo 2 dice, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios, no de una religión,
no de un concepto humano, no de algo, ¿verdad?, que no sea, ¿verdad?, Dios en sí mismo. Ahora, fíjense la importancia, que no es de cualquier Dios que la habla, sino que dice del Dios vivo. Nosotros, desde el momento que nosotros venimos aquí a la iglesia y nos congregamos, los días que están programados para venir a adorar a Dios, venimos nosotros a adorar a un Dios vivo y verdadero. Amén. Nosotros venimos a adorar a un Dios vivo. No venimos nosotros, ¿verdad?, a buscar, ¿verdad?, querer complacer o querer satisfacer, ¿verdad?, lo que las personas quieran escuchar, lo que las personas quieren oír. No, venimos a tratar, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, de dar, o tratar de dar a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice, amado mío, que en el libro de Isaías 55:1, ahí hace una invitación a nivel general. Y la invitación que el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, nos enseña, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Amén. Y eso, hermano, nosotros andamos sedientos, necesitados de la palabra de Dios, necesitados de la presencia de Dios, necesitados de que Dios, tener una relación con Dios. Y aquí en la escritura, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice: venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando de la misericordia gratuita de Dios dada a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos esa misericordia divina. Nosotros la necesitamos. Y cuando dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, se ve en nosotros los que estamos sedientos de Dios, a los que tenemos que saciar nuestra sed a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de tener esa comunión con Dios. En el Nuevo Testamento encontramos mejor definida esta idea de lo que es la sed espiritual. Y en el libro de Juan, lea conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Todos conocemos esa historia, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús va hacia el pozo de Sicar con una necesidad. Y esa necesidad, Jesús, 100% hombre, la sintió al igual que usted y al igual que mí. Necesidad de tomar agua. Llegó al pozo de Sicar, ¿verdad?, y le dice a la mujer: dame de beber. Un encuentro entre dos etnias diferentes, entre un judío y una samaritana, entre dos pueblos que durante varias décadas, varios centenares de años, habían mantenido una pugna, una rivalidad. No podían tomar del mismo vaso, no podía haber en ellos una conversación, no podía haber en ellos un trato de ninguna manera, eran enemigos. Y según, ¿verdad?, el estudio de los teólogos, era el mejor deseo que un judío tenía hacia un samaritano era que se fuera dentro del infierno. Ese era el mejor deseo que tenía. Es tremendo. Pero llega el momento en que alguien que es judío, que la mujer lo reconoce, cuando le dice: dame de beber, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Siendo que soy samaritana, siendo que no tenemos ningún nexo, siendo que no tenemos ningún tipo de amistad entre nosotros. Y se va abriendo aquel diálogo, y se va abriendo aquella conversación. Y Jesús, ¿verdad?, toma un terreno común para que la mujer le preste atención. Y en versículos 13 y 14 le dice: respondió Jesús, dice, y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, la mujer quedó como muchas veces nos quedamos nosotros, ¿verdad?, volando, ¿verdad?, cuando nosotros muchas veces no entendemos algo, ¿verdad? Y la mujer le dice, y la mujer se emociona y le dice: dame de esa agua, así ya no vengo a traer agua aquí al pozo.
La mujer lo tomó desde un punto material. Y bueno, Dios con nosotros quiere tratar Dios con nosotros, ¿verdad? En el interior. Y el Señor lleva un poquito más allá. La mujer dice, está bien, le dice, pero ve, se llama a tu marido, le dice. Y usted puede que la historia que la mujer honestamente dice, no tengo marido. Bien ha dicho, porque los dedos de la mano, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tu marido. Y cuando la mujer, ¿verdad?, escucha esa palabra, escucha eso, que solamente ella lo sabía, Dios así trata a nosotros. Dios muchas veces nos hace ver cosas que ni los pastores, ni los hermanos, ni nadie conoce, solo usted y yo las conocemos. Hay cosas que nadie las conoce. Hay cosas del pasado, claro, que fueron puestas en la cruz de Cristo. Ya están perdonadas. Pero muchas veces esas cosas vienen a nuestra mente y nos revive un pasado que a veces nos entristece, nos avergüenza, nos molesta. Y dice la Biblia que las cosas pasadas ya pasaron. Y muchos de ustedes no tienen que traer a memoria lo que ya Dios perdonó. Usted no tiene que traer a memoria lo que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nosotros, la mente nos trae esa memoria. Y muchas veces decimos, ¿y por qué lo hice? ¿Y qué pasó? Y la mujer, Señor, no lo hizo por avergonzarla o por humillarla. No, quería simplemente que esa mujer saliera de ese pasado, saliera de esa vida difícil que pudo haber tenido. Cuando dice 5 maridos has tenido, es porque ha tenido 5 experiencias quizás difíciles. Quizás usted ha tenido experiencia o ha tenido una situación difícil en su pasado, en su niñez, en su adolescencia, en su vida, ¿verdad? Fíjense, de aquí tantos años atrás, usted tuvo tal vez eso, ¿verdad?, que a usted le hace sentir mal, le hace sentir, ¿verdad? Y el Señor a la mujer no quería hacerle sentir mal, sino quería simplemente demostrarle que el agua que Él le quería dar era agua espiritual, que iba a saciar esa sed que no la puede calmar nada, sino que solamente la presencia de Dios en la vida del ser humano. Amén. Y aquí le dice, más el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Por qué? Porque dice, sí, le dice, si tomas esta agua, vas a volver a tener sed, le dice. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Está hablando, hermano, que esa agua es desde ya hasta la eternidad. Es desde ya, ¿verdad?, hasta que Cristo venga y nos lleve, ¿verdad?, allá a su presencia. Porque nosotros vemos la historia del rico y Lázaro. Y usted se recuerda que ¿por qué clamó el rico en el infierno cuando estaba entre las llamas? ¿Por qué clamó? Por agua. Entonces en el infierno hay sed. Porque Gabriel se envía a Lázaro, le dijo. Aquel hombre llegado, a quien él tenía escrúpulos, a quien él no permitía que estuviera en la puerta de su casa mendigando. A ese Lázaro ahora viene y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque me estoy quemando y siento sed, le digo. Qué tremendo. Y qué bendición lo que nosotros tenemos hoy, la bendición de ¿qué? De tener esa agua de vida en nuestra vida. Amén. Y dice, sino que el agua que yo le daré, dice, le será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto queremos de esa agua? Ya la tenemos, amado. Ya tenemos esa agua en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero muchas veces, como les decía al principio, vivimos o andamos como tenemos el alma en una gran desempegada, amargado, yo el primero, enojado, yo el primero, con problemas, yo el primero. Espero que ustedes también digan, yo el primero.
Porque digo el primero, porque yo el primero, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Sí, es sencillo. Porque sí, hermano. Nosotros vivimos y venimos a la iglesia y gloria a Dios por ello. Venimos aquí a hidratarnos, venimos aquí a llenarnos de la presencia de Dios, venimos aquí a recibir, venimos aquí a tener una coinonía, una reunión muy preciosa. Pero en nuestros hogares, en nuestros trabajos, nuestros corazones y nuestras almas muchas veces están resecas, áridas. Necesitamos que el Señor le ponga esa agua espiritual en nuestra vida. Ahora mire otros textos, Juan capítulo 7, son muy conocidos. Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Y el Señor pues hizo una invitación y nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Bien linda, bien interesante. Juan 7, 37. Hay una fiesta, se está celebrando, si no me equivoco, la Pascua. Ha habido muchos días de júbilo, una reunión bien interesante que decía en la época de las fiestas judías, y aún en este tiempo todavía la celebran. Pero dice que en el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie, se levantó, miró que estaba sentado. Y en medio de la reunión, en medio de todo aquel bullicio que había, en medio de aquella multitud, Él vio los corazones ya de las personas, conocía los corazones, conocía las necesidades, conocía el enfoque que las personas le daban. Y miren que la Escritura dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremenda invitación, amado. Qué tremenda invitación la que Dios nos hace en esta noche. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Testimonio. ¿Qué es lo que las personas ven en nosotros? Si nosotros estamos, como dicen, mostrando esos ríos de agua viva. Porque dice la Escritura claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo que debe de notarse, algo que tiene que notarse en nosotros, algo que tiene que notarse en nuestra vida, que realmente la gente sienta que nosotros tenemos esa palabra que necesitan, que sienta que nosotros tenemos, ¿verdad?, esa palabra que están necesitando para su problema, que están necesitando, ¿verdad?, para lo que están pasando. Yo digo algo muy importante, amado mío. La necesidad más grande y más importante del ser humano no es tener una casa, no es tener un mejor trabajo, no es tener una gran cantidad de dinero. La necesidad más grande del ser humano es tener un encuentro personal con Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que hay en el ser humano. Tener un encuentro personal con Cristo. Y las personas, ¿verdad?, ven en nosotros, deberían de ver en nosotros, ¿verdad?, ese instrumento de parte de Dios para llevarle bendición, para llevarle esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, esa palabra, ¿verdad?, que les ayude en su vida espiritual. En su vida, ¿verdad?, en su vida espiritual. Ahora, en el versículo 39, ahí explica, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Tiene que significar que Él está hablando, ¿verdad?, de un futuro, hablando de cuando nosotros, ¿verdad?, aceptamos a Cristo, nosotros hicimos la profesión de fe,
la oración de fe que nosotros conocemos, en ese momento, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y esos son los ríos que está hablando. Es el problema de aquí. Esto digo es del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Amén. Y usted creo que ya creyó en Él, amén. Los que creyesen en Él. ¿Ven qué dice la Escritura? Esto dijo del Espíritu, dice, que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Todavía estaban en la época de la ley. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? Tomamos capítulo 2 del libro de Hechos, allá cuando, como ese día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos en aquel aposento alto, de repente viene un fuerte viento, sopla contra aquella casa, y comienzan todos al unísono a hablar en diferentes lenguas, idiomas, que el Señor trataba que hablasen. Y usted conoce la historia. Esa es la venida del Espíritu Santo. De allí hasta nuestros días y hasta que Cristo venga y arrebate su iglesia, el Espíritu Santo estará en el creyente. Desde que estamos en la época de la gracia, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Por eso dice la Escritura, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Viene el apóstol Pablo, ¿verdad?, y pone algunos términos a eso, llamémosles términos. Dice, vosotros estáis sellados con el Espíritu Santo. Usted tiene un sello, el Espíritu Santo. Dice, las arras del Espíritu Santo. Usted tiene las arras. ¿Y qué eran eso? Usted conoce lo que eran las arras, que era lo que el novio iba a dar al papá de la novia, era como garantía de que se iba a desposar con la hija del suegro. Llegaba, ¿verdad?, las arras, que eran no recuerdo cuántas monedas eran, y se las daba, ¿verdad?, como una garantía. Mientras tanto él se iba, ¿verdad?, a construir su casa y después regresaba, ¿verdad?, y el papá de la novia le devolvía las arras, y eso era como un trato, ¿verdad?, como un convenio que había. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos las arras del Espíritu Santo, ¿verdad?, que cuando Cristo venga, ¿verdad?, que cuando el Señor dijo, voy a preparar pues morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Él venga, ese Espíritu Santo, ¿verdad?, que el creyente muerto, ¿verdad?, que el creyente que murió, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad?, y el creyente que esté vivo, a través de esas arras, el Señor vendrá y nos levantará. Tenemos el sello, ¿verdad?, que también nos levantará. Entonces, vemos de que eso, por eso dice la Escritura, dice, esto dijo del Espíritu que deben de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Él no había sido aún glorificado, no había resucitado, no se había levantado entre los muertos. Entonces, cuando Él se levanta entre los muertos y es declarado Hijo de Dios, según Romanos 1:4, Él, ¿verdad?, ahora es glorificado, y tenemos, ¿verdad?, esa promesa. Bueno, entonces estamos viendo que la necesidad más grande del ser humano, pues, es tener ese encuentro con Cristo, tener esa intimidad con el Señor. No únicamente aquí en la iglesia, sino que en nuestros hogares procuremos, nos esforcemos y tener un momento de intimidad con Dios. A través de su lectura, de la oración. Yo sé que nos cuesta muchas veces. Hay tantas cosas que nos están distrayendo, que nos distraen. Hay tantas cosas que nos han quitado esas buenas cualidades o virtudes que teníamos. Que nos están quitando esas virtudes, esas cualidades. El hecho de que nos cuesta buscar a Dios, digo, por tantas cosas que usted ya las conoce y no queremos ser gravosos en hablar de tecnología o en hablar de otras cosas, pero cosas que nos están muchas veces apartando, ¿verdad?
es no tener esa relación con el Señor. Necesitamos, amados, que Dios continuamente esté hidratando nuestra vida, nuestro corazón. Cristo, veamos, para ir concluyendo, busquemos Juan 19:28. Juan 19:28. Tenemos ahí de que el Señor, esa sed que muchas veces nosotros tenemos, el Señor en su agonía la sufrió en la cruz del Calvario. En su agonía, dice la escritura en Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo está consumado, ya todo el plan de redención, el plan divino de la redención del ser humano, ya estaba finalizado, ya estaba concluido, ya estaba, ¿verdad?, finalizado. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. He sufrido la sed por mí, por usted y por mí. He sufrido la sed. Y la escritura dijo para que se cumpliera, porque todo era cumplimiento de la escritura. Dijo para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Y era una sed física y también una sed quizás espiritual, porque en ese momento era tan difícil, en el cual hubieron incluso hasta tinieblas, en el cual muchos teólogos, cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?, muchos piensan que en ese momento, por causa de todos los pecados que en él habían sido puestos de la humanidad, muchos creen que el Padre le volteó la espalda a su hijo. No tenía que ver. Estaban todos los pecados, pasados, presentes y futuros, los míos, los suyos, de toda la humanidad, en la cruz. Eso es hacer. Él sufrió ese abandono. Él sufrió esa soledad: Padre, ¿por qué me has desamparado? Las famosas 7 palabras que se dan de la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Él sufrió como un cierto abandono. Quedó prácticamente solo, con mis pecados, todos nuestros pecados, y su cuerpo, para que ahora usted y yo estemos aquí. Amén. Para que nosotros estemos aquí. No tiene más que darnos gozo, alegrarnos, pero va a hacernos reflexionar, hacernos recapacitar y preguntarnos a nosotros mismos, no preguntarle al vecino, sino que a nosotros mismos: ¿qué estamos haciendo? ¿Lo que vamos a hacer? La Biblia es para mí: ¿qué estamos haciendo? Y iremos con nuestras almas áridas muchas veces. Vamos a sentirnos siempre, ¿verdad?, así, como que soy de aquí o soy de allá, no sé de dónde soy. Yo sé que Dios nos habla de esta noche. A mí. Sé que usted también. Y sé que cada uno de nosotros pues tiene una relación. Y la relación con Dios personal no es de usted, pues, ni su esposo, ni mi esposa, ni su pariente. Su relación con el Señor, su relación y mi relación es personal. Y usted sabe cómo está usted con Dios esta noche. ¿Cómo es cierto? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está esa sed? ¿Cómo está esa vida espiritual
nosotros tenemos. Yo sé la mía. Yo sé la mía. Usted sabe la suya. Y el más importante, que Dios conoce todo de mí. Pedro se lo dijo cuando le hizo la tercera pregunta: Pedro, ¿me amas? Él le dijo: Señor, todo lo sabes. Todo lo sabes, le dijo. Él todo lo sabe. Sabe sus necesidades, mis necesidades, pero por sobre todo eso, Él está dispuesto a darnos siempre su bendición. Démosle una grande palma. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche.